Creo que esta noche recibí una señal para terminar mi relación, y no sé cómo ignorarla. Nunca pensé que una noche aparentemente normal pudiera convertirse en una grieta tan profunda. No hubo gritos, ni una pelea, ni una confesión dramática. No pasó nada que, desde afuera, pareciera grave, y aún así, cuando recuerdo esa noche, siento que algo dentro de mí se acomodó de otra manera, como cuando mueves un mueble pesado y el piso cruje, aunque nadie más lo note. Tengo 25 años, y he estado con la misma persona desde que tenía 17. Crecimos juntos, literalmente, pasamos de pedir permiso para salir a dormir en casas ajenas, a hablar de hipotecas, de hijos, de cuando seamos más grandes, como si eso no nos estuviera pasando ya. Para mi familia y la suya, nosotros somos un paquete cerrado, una historia ya escrita. Sus sobrinos me dicen tía desde que aprendieron a hablar. En cada reunión alguien bromea con ¿y la boda para cuándo? Nadie lo pregunta con mala intención. Al contrario, para todos, lo nuestro es estabilidad, es seguridad, es lo correcto, y eso es parte del problema. Vivo en un pueblo pequeño del sur, de esos donde todo el mundo se conoce, donde las historias no desaparecen, solo envejecen. Aquí las expectativas llegan temprano, estudiar algo útil, casarte joven, tener hijos antes de que la gente empiece a murmurar que ya se te fue el tren. Yo siempre sentí que iba un paso atrás, aunque en realidad nunca me detuve, solo, avancé por inercia, empecé a trabajar de bartender mientras iba a la universidad. Al principio era temporal, una forma de pagarme los estudios, de no depender de nadie. Saqué un título de asociado, y luego me dije que necesitaba un descanso, un semestre, solo uno. Ese descanso se alargó sin que me diera cuenta. La vida siguió, yo seguí sirviendo tragos, trabajando de noche, durmiendo hasta el mediodía. Vi a otros avanzar, casarse, cambiar de ciudad. Yo me quedé en el mismo lugar, diciéndome que todavía tenía tiempo. Pero el tiempo no se siente igual cuando llevas años pensando lo mismo. Desde hace mucho tengo claro algo, no quiero quedarme aquí para siempre. Nunca lo quise, lo he dicho en voz alta más veces de las que puedo contar. Siempre lo dije como una idea abstracta, algo que pasaría algún día. Mi novio siempre asentía, decía que me entendía, que ya veríamos, que el futuro se acomodaría solo. Hace unos 8 meses, por primera vez, dejé de hablar en abstracto. Le propuse algo concreto, mudarnos fuera del estado para que yo pudiera estudiar en una escuela específica, perseguir una carrera que de verdad me ilusionaba. No era un capricho de una noche, lo había pensado durante años. Tenía planes, números, opciones. Él me escuchó, fue cariñoso, comprensivo, no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Con el tiempo me di cuenta de algo incómodo. Para él, mudarnos era una idea que podía esperar indefinidamente. No había fechas, no había pasos, no había urgencia. Su vida estaba aquí, su familia, su trabajo, su rutina. Él estaba bien, yo era la única incómoda. Eso empezó a carcomerme por dentro. No fue inmediato, fue lento, silencioso. Empecé a sentir una ansiedad constante, como un nudo que no se desata. Miraba departamentos en otras ciudades a escondidas, como si fuera una infidelidad emocional. Fantaseaba con cómo sería despertarme en otro lugar, caminar por calles donde nadie me conociera, empezar desde cero, y luego me sentía culpable por siquiera pensarlo, porque irme significaba muchas cosas. Significaba romperle el corazón a alguien que nunca me hizo daño. Significaba decepcionar a nuestras familias, que ya nos ven casados antes de estarlo. Significaba aceptar que quizás desperdicié más de 8 años de la vida de este hombre. Y, sobre todo, significaba quedarme sola por primera vez desde que era adolescente. Al final, tomé una decisión que no se sintió como una victoria. Me rendí, me dije que elegir la escuela era egoísta, que había cosas más importantes, que el amor también era sacrificio.
decidí quedarme, decidí encajar en la vida que todos esperaban de mí. Eso fue hace unos meses. Desde entonces, todo se sentía apagado, no mal, no insoportable, solo sin brillo. Cómo vivir una vida correcta pero ajena. Y entonces llegó esa noche. Era un turno normal en el bar. Nada fuera de lo común. El ruido de siempre, las conversaciones cruzadas, los vasos chocando. A mitad de la noche entró alguien que no esperaba ver. Un amigo de hace años. No éramos íntimos, pero compartimos muchas etapas. Se había unido al ejército hacía 2 años. Desde entonces, apenas lo había visto una vez. Me sorprendió verlo ahí, tan distinto y al mismo tiempo tan familiar. Se sentó en la barra y empezamos a ponernos al día. Me preguntó por la escuela, por mis planes. Le conté, de forma vaga, que había querido mudarme, pero que había decidido quedarme. No di muchos detalles. No quería abrir esa puerta. Él me escuchó con atención. Luego empezó a contarme de su vida desde que se fue, los lugares que había conocido, la gente, las versiones de sí mismo que había descubierto lejos de casa. No hablaba con arrogancia ni con pena, hablaba con una calma extraña, como alguien que ya atravesó el miedo. En un momento hizo una pausa, me miró fijo, no fue incómodo, fue directo, y dijo, «No te das cuenta de lo pequeño que es tu mundo hasta que te vas». No supe qué responder. Se quedó en silencio unos segundos más, y entonces, con la misma naturalidad, como si comentara el clima, añadió, «Necesitas salir de aquí». No me lo dijo como una orden, ni como un juicio, lo dijo como una verdad simple. La conversación siguió, pero yo ya no estaba del todo ahí. Algo se había movido dentro de mí. Me despedí de él más tarde, todavía procesando sus palabras, tratando de convencerme de que solo era una charla interesante. Nada más, pensé que ahí terminaría. No fue así. Al cerrar el bar, llevé a casa a uno de mis compañeros de trabajo. Es neurodivergente, siempre lo ha sido, y eso hace que nuestras conversaciones sean distintas. Él observa cosas que otros no ven, a veces dice cosas que parecen fuera de lugar, hasta que no lo son. Esa noche hablamos de cualquier cosa, nada relacionado con mi vida personal, nada profundo. Llegamos a su casa, se bajó del coche, cerré el motor, pensé que ya estaba todo dicho. Entonces se agachó un poco, se asomó por la ventana y dijo, casi como un añadido de último momento, «Oye, un consejo». Lo miré, «Confía en tus instintos». Cerró la puerta y se fue. Me quedé mirando el parabrisas, literalmente inmóvil. Sentí como la frase se asentaba en mi pecho con un peso físico. No fue una revelación mística, no sextaluces ni escuché voces. Fue peor, fue claro, demasiado claro. 2 personas completamente distintas, en contextos distintos, sin saber nada una de la otra, me dijeron, en esencia, lo mismo. Sentí un vacío en el estómago, luego una ola de emoción que no supe nombrar. Manejé de regreso a casa con la vista borrosa, no porque no pudiera ver, sino porque no podía pensar con claridad. Lloré, no de tristeza pura, tampoco de alivio. Lloré porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar de verdad, y eso da miedo. Mientras lloraba, pensaba en mi novio, en su risa, en su forma de agarrarme la mano, en los planes que otros ya hicieron por nosotros. Pensaba en todo lo que perdería, y, al mismo tiempo, en todo lo que nunca tendría si me quedaba. No hubo una voz diciendo termina, no hubo una señal escrita en el cielo. Lo que hubo fue algo más inquietante, la certeza de que ya no podía fingir que no sentía esto. Me sentí culpable incluso antes de hacer nada, como si ya lo estuviera traicionando solo por aceptar lo que mi cuerpo y mi mente llevaban tiempo gritándome en silencio. Me sentí egoísta, ingrata, cobarde por no haber hablado antes, pero también me sentí despierta. Esa noche casi no dormí, me di vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de alguien que confiaba en mí plenamente. Pensé en lo fácil que sería seguir así,
casarnos, tener hijos, vivir una vida que, desde afuera, sería perfecta, y pensé en el resentimiento silencioso que crecería conmigo con los años. No sé exactamente qué voy a hacer, solo sé que ya no puedo ignorar lo que pasó, que esa noche no fue casual, al menos no para mí, que algo se quebró, y no creo que tenga arreglo. Me duele el estómago solo de pensar en la conversación que tendré que tener, el daño que voy a causar sin querer, el caos que se viene, pero, por primera vez, siento que no escuchar esta señal sería peor que cualquier desastre que pueda provocar. A veces no hacen falta tragedias para cambiar una vida, a veces basta con que alguien diga, en el momento exacto, lo que tú llevas años tratando de no escuchar, y una vez que lo escuchas, ya no hay vuelta atrás. Gracias por ver este episodio de Crónicas de Reddit. Suscríbete y activa la campana para más historias reales cada día. Sígueme en redes para clips exclusivos, detrás de cámaras y adelantos.